El conflicto detrás de los conflictos. ¿Cuál es el conflicto más grande que existe en el universo? ¿Quiénes son los que participan en ese conflicto? ¿Cuál es la naturaleza del conflicto? Y más importante aún, ¿qué es lo que tiene que ver ese conflicto con nosotros y cómo participamos en ese conflicto? Estas son algunas de las interrogantes que hoy día buscaremos despejar. Así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de escuela sabática. Hola Margarita. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo has estado? Muy bien, gracias. Muy ocupada. Hoy día no se encuentra con nosotros Heriberto. Él está en un viaje familiar y bueno, desde aquí le mandamos muchos saludos. Está esperando la llegada de su segundo nieto. Así que felicitaciones para él, para Cecilia y obviamente para la futura mamá también. Desde aquí les mandamos muchos saludos y esperamos de que todo salga muy bien. ¿Ok? Llegamos a la lección número 4, Margarita. El tema muy interesante. Y la verdad este tema creo que en los últimos días para mí personalmente ha sido una situación de poder encontrarme en mucha investigación y lectura respecto a este tema del conflicto cósmico. Y es un tema que vamos a estar estudiando la próxima semana también. O sea, esta semana y la próxima semana también tenemos esta continuación del estudio de este tema. Nada más que esta semana vamos a tener, digamos, una perspectiva un tanto enfocada en el asunto de la cosmovisión o de cómo es de que en base a el tema del conflicto cósmico algunas veces podemos interpretar algunos eventos que ocurren en la Biblia. La próxima semana tenemos otro enfoque, otra parte de este estudio que tiene que ver más con un asunto literal de la interpretación también de algunos eventos bíblicos, pero todos relacionados con el tema del conflicto cósmico. ¿Ok? ¿Y qué tal si empezamos con una oración, Margarita? ¿Quieres orar? Comencemos. Okay. Querido Señor, gracias Dios porque nos amas. Gracias porque podemos ver un poquito del esquema mayor en que tú ves las cosas. Nunca podremos entenderte, pero anhelamos aprenderlo. Entonces, ayúdanos a tener ese pedacito del cielo ahorita, compartir contigo, hablar de ti, un vistazo de lo que podamos ver en el cielo. En nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien. Y quiero leer del libro de Josué, el capítulo 10, el versículo 14. Dice: nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor escuchó los ruegos de un ser humano. No cabe duda de que el Señor estaba peleando por Israel. Y este tema del gran conflicto, del conflicto cósmico entre el bien y el mal, nos lleva a generar algunas interrogantes. El sábado, mientras teníamos la predicación en la iglesia, lanzaba una pregunta que creo que es una pregunta crucial y una de las más difíciles tal vez de poder manejar dentro de lo que significa el cristianismo, ¿no? O sea, si consideramos la existencia de un Dios todopoderoso, de un Dios de amor, de bondad, ¿por qué es que existe el mal, no? O sea, digamos, ¿cómo poder conciliar, cómo poder unir esta situación de la existencia de un Dios creador, de un Dios de amor, de un Dios que quiere siempre el bien de sus seres creados, pero al mismo tiempo la existencia del mal y sobre todo la existencia del mal en la magnitud que lo conocemos también, ¿no? O sea, cómo poder conciliar estas cosas. Y dentro de eso, hablábamos un poco respecto al asunto del libre albedrío, Margarita, el libre albedrío.
y de qué manera los seres creados por el Señor en algún punto, en algún momento, hacemos mal uso del libre albedrío. ¿Ok? Pero vamos un poco a tratar de responder brevemente algunas cosas, como por ejemplo, ¿qué es el conflicto cósmico y quiénes están involucrados en este conflicto, ¿no? ¿Qué dice Margarita? Pues el universo es inmenso. Si a alguien le gusta la física o la física cuántica y sabemos que el universo es inmenso y nosotros estamos en una de las pequeñas, o sea, es infinito en tamaño. Eso es un número muy que ni yo puedo comprender, o sea, no lo puedo expresar porque no lo puedo comprender. Entonces, en ese universo tan enorme en que Dios es rey, hay un conflicto que involucra a todos los seres vivientes de ese universo, que es mucho mayor de lo que podamos comprender o imaginarnos. Porque ahorita nos imaginamos nuestras leyes y muchas personas, estaba escuchando un podcast de Ujú. alguien que cree en la evolución y que hablaba muy en contra de los cristianos por cómo los cristianos nos contradecimos entre nosotros. Y pues me decepcionó mucho que eso haya sido la razón pues, que sea que no creen en Dios. Pero esa persona decía, qué inmenso y bonito que los elementos fundamentales de nuestro cuerpo, que son carbono, hidrógeno y oxígeno, son los mismos Ujú. del universo. Ujú. O sea, que los mismos elementos que nos forman a nosotros forman al universo y que tan parte somos de eso. Pero eso es el elemento que nosotros sabemos, que según los científicos creen. Pero yo creo que ha de haber más elementos en otras partes del universo que ni nos imaginamos. Entonces, igualmente está bien limitado el pensamiento, porque es más ilimitado. Y este conflicto así de wow, que ya me fui de red de tema, es porque es mucho mayor que tú, mucho mayor que yo. Y eso en un sentido me da paz, porque cuando estoy pensando en mí, ay, ¿qué le importa a tal persona? ¿Verdad? Pues no, porque en el conflicto cósmico, no, nada, X, ¿verdad? Ujú. Y a la vez, qué bonita soy, que Dios me ama en medio de todo eso. Ahora, tú estabas mencionando algo, Margarita, que me parece, digamos, relevante, y es el hecho de que cuando pensamos en quiénes están involucrados en este conflicto, en realidad todos estamos involucrados en este conflicto, o sea, Ujú. todos los seres creados por Dios y todos los seres que habitan en el universo, ¿ok? Am, ¿Y por qué será que todos estamos involucrados, Margarita? Porque la guerra involucra a todos, Ok, ahora, quiera o no. O sea, los que no están peleando como hombres en la batalla, pues están siendo afectados de alguna manera. ok, ahora, eso me lleva también al asunto de poder, digamos, comentar un poco respecto a la naturaleza de ese conflicto. O sea, y eso obviamente involucra el hecho de que todos realmente estamos dentro de ese conflicto, la razón, o sea, la naturaleza de ese conflicto es la que al final genera que todos estemos involucrados en ese conflicto. ¿Y cuál es la naturaleza de ese conflicto? Porque este conflicto, digamos, no es un asunto de poder, o sea, no es un asunto de quién tiene más fuerza, de quién tiene más sabiduría o qué sé yo, u otras cosas más. O sea, no se trata de eso. ¿De qué se trata ese conflicto? O sea, ¿qué es lo que realmente busca resolver o qué es a dónde quiere llegar todo ese tema de ese conflicto, ¿no? Es de justicia, Ok, porque el carácter de Dios. ok. O sea, el meollo del asunto es el carácter de Dios, que según Satanás, que es el oponente, Ujú. que dice que no es justo, Ok, que sus leyes no son justas. ok. Y bueno, el carácter de Dios es amor, Dios es amor.
Entonces está diciendo que las leyes no son amor. Ok. En síntesis, digamos, am, un ser creado por Dios se levanta para cuestionar el carácter de Dios Un y su espíritu gobierno. de rebeldía. Un rebelde se levantó en el universo para cuestionar justamente el carácter de Dios, el Dios de amor, para señalar el hecho de que Dios no es quien dice ser, ¿ok? Y que su gobierno realmente no es un gobierno justo. Ese es el punto, o sea, ese es el centro de ese conflicto, la acusación contra el carácter de Dios. Ahora, en este punto, y algo que comenté el sábado, ¿no? ¿No hubiera sido más sencillo desde un comienzo eliminar al rebelde? Mm, Tal vez nos hubiéramos evitado muchos problemas, ¿no? Haciendo desaparecer al rebelde de inmediato, ¿no? ¡Pum! Ya no estuvo más. Se acabó el rebelde y se acabó la rebeldía. Pero la pregunta es entonces, si yo desaparezco al rebelde, ¿desaparecerá el espíritu de rebelión? mm, Quizás no. no, porque es como eliminar al problema sin que se revele el carácter del problema. Exacto, exacto. Ese es el asunto. O sea, en realidad todo este conflicto tiene un meollo mucho más complicado. O sea, no se trata de un tema de poder, no se trata de un tema de capacidades, de alcance de sabiduría, no. En realidad, este asunto, este problema, la razón que generó este enfrentamiento entre el bien y el mal, necesitaba y necesita una demostración donde todos los seres creados puedan llegar cabalmente a la conclusión de quién es verdaderamente Dios. O sea, el cuestionamiento de su carácter debe quedar completamente vindicado. Esa es la teodicea. Sí, completamente vindicado. Eso es lo importante en todo esto. Ahora, en esta parte, ¿de qué manera nosotros participamos en este conflicto? Bueno, ¿Cómo es que participamos en este conflicto? Y podemos llegar al principio nuevamente, Margarita. O sea, nuevamente llegamos al principio, Adán y Eva en el Edén. ¿Cómo participaron ellos en este conflicto? Ahora, en esta parte, obviamente, digamos, un asunto que obviamente sale a la vista en medio de este origen de la entrada del mal en nuestro planeta es el asunto del libre albedrío. O sea, el acusador, el enemigo, disfrazado de una serpiente, apeló a la libertad de elección de nuestros primeros padres y les presentó la figura de un Dios que no era realmente quien decía ser. ¿Sí? Y en medio de ese punto, nuestros primeros padres decidieron dejar de creerle a Dios para empezar a confiar en la palabra de la serpiente. Y entonces todo lo demás empezó a fluir. Su cosmovisión cambió completamente. Y la nuestra también. Y a partir de allí empezamos un proceso de desfiguración dentro de nuestra mente de quién es Dios. ¿Sí? Y empieza el conflicto. Muy bien. Ahora vamos a ubicarlo esto en lo que digamos es el tema de estudio de esta semana también, que está en el libro de de Josué. ¿Ok? Y quiero leer en el libro de Josué, el capítulo 5, los versículos del 13 al 15. Y dice esto: Josué, que acampaba cerca de Jericó, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Josué se acercó y preguntó: ¿Es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno, respondió. Me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y preguntó: ¿Qué órdenes trae usted, mi señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor contestó: Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Y Josué obedeció. Acá hay algunas cosas interesantes, Margarita, que quisiera que pudiéramos comentar. A ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por el comienzo de estos versículos o...? Porque hay algunas cosas muy, muy interesantes aquí. Por ejemplo, de inmediato me llama la atención, me salta a la vista esta parte
de que Josué parece que estaba solo en ese momento y de repente encuentra, según lo que dice aquí, él vio a un hombre que estaba frente a él y él vio que tenía la espada en la mano. ¿Ya? No sé, digamos, eh, Josué no titubeó. Aquí dice que Josué de inmediato se acercó a él y que con arrojo le preguntó, ¿eres de los nuestros o estás del otro lado, no? ¿Ok? O sea, tratando de identificar quién era este personaje. En esta parte me gusta más mi versión, A ver, porque su versión dice de ninguno, pero ajá, en el mío dice no. ok, O sea, no que, no, nada más no. Y ok, después dice, como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. O sea, cambio de tema. ok, Y esto me hace pensar en mi papá. ajá. Yo le mando a mi papá un mensaje y le digo, papá, ¿esto o lo otro? Ok. Esa no es una respuesta. Ah, O sea, como que no importa, X, no sé. Y no es que mi papá no me quiera, y a lo mejor es que no se haya fijado, pero no creo es que no se haya fijado. Era que pues realmente no es muy importante eso. Como que eso no es muy importante, hay cosas más importantes, ¿no? ok, Y por eso nada más dice, ok. O sea, no respondió la pregunta. Y aquí me hace pensar en Dios como papá. ajá, O sea, eso no es la pregunta, eso no incumbe ahorita. O sea, Josué estaba pensando terrenal, estaba pensando de ellos o de nosotros. ok, Y él estaba tipo, no, hay cosas más grandes, más importantes. ok, Y, y no era ellos o nosotros, porque ellos no eran el problema. No es que estaban destruyendo a las personas, estaban destruyendo a lo malo que había influenciado a las personas. Entonces siempre la que Dios destruya no es porque está destruyendo a las personas, no es algo personal, ok, está destruyendo el mal que hay que está influenciando a las personas. Llega un punto en que nos hacemos títeres de Satanás y no hay forma determinar eso más que eliminar la raíz. Y a veces cuando eliminas la raíz, pues ¿qué pasa? Cuando hay una plantita y eliminas la raíz grandota de la hierba que salió, pues se sale todo. ajá. Y fíjate, Margarita, que pienso que en buena parte sí es relevante la respuesta por lo que estás comentando. O sea, la respuesta esta de que ya sea que no, o la respuesta de que, oye, no, yo no vengo, no soy ni tuyo ni del otro, Ujú, am, porque eso deja ver el hecho de que, digamos, como mencionabas, ¿no? En los planes de Dios hay un, digamos, hay un plano, hay una condición totalmente diferente a la condición humana. O sea, y aparentemente este personaje sí estaba vestido como un soldado. O sea, había una, digamos, el hecho de mostrar, de reflejar que sí había una lucha, de todas maneras, pero que no era física, o sea, era una lucha espiritual. ujú. Ese era el asunto. O sea, ahora, la respuesta del no, de ninguno, me hace ver también de que el plan de Dios, como decías, no era el plan de venir a destruir a un grupo de gente, sino de que realmente el plan de Dios era destruir las cosas malas, el mal o el pecado, en todo caso, que envolvía a estas personas, que Y es algo diferente. creo que muchas veces nosotros comenzamos guerras y nos contradecimos entre nosotros por las mismas cosas. Ujú, Que estamos, no, que ellos se bautizan tal y ellos no se bautizan así. ujú. Entonces nos peleamos entre los cristianos y al final, ¿qué estamos haciendo? Haciendo que gente no crea en Dios porque entre cristianos nos estamos contradiciendo. Esa es la naturaleza del conflicto. Y ese es el punto. En vez de estar luchando contra los enemigos, están en el Nuevo Testamento cuando vienen los discípulos y le dicen a Jesús, oye, sacan demonios y no son de nosotros. Y dice Jesús, que saquen demonios, porque si no están contra nosotros, están con nosotros. Así es. Entonces, el punto es acordarnos de la lucha que estamos teniendo. Muchas veces también entre cristianos nos peleamos. Jubilee es un canal de YouTube. Hizo un
un video sobre cristianos conservadores y cristianos liberales. Es una discusión política y es grande esa discusión porque Y sí, en el lado de la justicia te inclinas hacia justicia hacia los pobres y justicia hacia los marginados, los que vienen foráneos de otro país, pero a la vez hay LGBTQ, o sea, el lado del homosexualismo y después el lado del aborto, o te inclinas hacia más dinero hacia los ricos y no y oprimir más a los pobres, pero hay armas y más violencia y dinero hacia el militar que influye con la guerra. Entonces, pero no estás apoyando a la transgresión sexual y estás cuidando de los... Entonces, al final hay mezcla de los dos, ninguno de los dos. Y como cuando Jesús vino al mundo, no estaba en una política de aquí. Nos llenamos y nos apasionamos por política de aquí. Y luego nos peleamos con nuestros vecinos por política de aquí. Cuando no es el punto es más elevado que eso. Estamos peleando contra otras cosas y Satanás va a mezclarlo. ¿Para qué? Para que haya discusiones y nos peleemos. ahora nos hemos dado cuenta, Margarita, que incluso, por ejemplo, cuando hay peleas en casa, con la familia, con los papás, con la esposa, con los hijos, con los amigos, eso es parte de todo este conflicto también. A mi mamá una vez me hizo notar que a mí siempre me daba un dolor de cabeza los viernes y los sábados. Y me ponía de mala actitud. Y todos se ponían mal. Y yo me ponía aún más mal porque mi mamá se empezaba a enojar, que me decía, ay, tienes actitud. Y el momento que me dicen, tienes actitud, me da la actitud. O sea, quizás estaba yo como con dolor de cabeza y me dicen, tienes actitud. Que me irrita. Y siempre No, Margarita, por favor. me daba. Y cuando me dijo eso, fue como que dije, esto es un espíritu. Es algo diferente que está haciendo que haya conflicto en la casa en el día de Jehová. Entonces me puse a trabajar en qué puedo hacer al respecto, Claro. porque yo no puedo ser usada para el mal. Claro, claro, exactamente, ¿no? Y fíjate, la experiencia que tú tienes, pues en casa también la hemos vivido, o sea, porque muchas veces, especialmente en días sábados, en días incluso donde a veces el sábado teníamos participaciones importantes en la iglesia, o sea, eran los momentos que muchas veces de repente aparecían esas situaciones un poco tirantes, ¿no? Y es parte, obviamente entendemos, de este conflicto, porque digamos, lo que nosotros vemos son estos conflictos humanos, o sea, el asunto de, una discusión, o más allá de manera política, incluso peleas entre grupos, unas guerras, o sea, pero detrás de todo eso hay un conflicto espiritual, que es la parte que al final se manifiesta en esta expresión humana también de discusiones, de apartarnos, de rompernos, de quebrarnos entre nosotros. Y me hace pensar en que muchas veces cuando eso pasaba era porque la semana estaba muy atareada. Uno está muy cansado y llega el sábado y ya no quiere hacer nada. Y pienso, si tu mano te causara pecar, córtate la mano. Entonces, si es mucho trabajo, sé menos. ¿Quién te está empujando a hacer tanto? O sea, algo del mundo que quieres ganar aquí no es lo mismo del cielo. Vale más la pena tener una buena actitud y estar contento y quizás no hacer tanto y tardarte más en todo y ir al cielo. Amén. Amén. Ahora fíjate, Margarita, al final, cuando termina casi la conversación del personaje este que aparece, que obviamente, digamos, en este momento no tenemos el tiempo como para poder, digamos, afirmar bíblicamente quién es ese personaje. Intuimos un poco quién es y porque obviamente se presenta como tal, ¿ok? Pero es interesante que nos hace recordar otro momento, otro encuentro con la respuesta que da. Y eso nos hace ver
digamos, quién es ese personaje. Dice aquí, el comandante del ejército del Señor contestó, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Y Josué obedeció. ¿Qué otro evento nos hace recordar esto? Moisés Exacto. ¿Y Moisés con quién habló? con Dios. Y con Dios. Ahora, fíjate, Margarita, que hay algunas versiones que mencionan el encuentro de Moisés con el ángel, que también es Dios, con este personaje, con el ángel del Señor, que también es Dios. Porque Josué de inmediato reconoció quién era, obviamente, este personaje, por eso que se postró a adorarlo. Inmediatamente, no dudó. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar. Quiero leer en el libro de Ezequiel, el capítulo 28, los versículos del 11 al 17. Y leo esto de la traducción, déjeme ver, traducción latinoamericana. Dice acá, eras perfecto en todo, tu sabiduría y tu belleza no tenían comparación. Vivías en el jardín de Edén y te adornabas con piedras preciosas. Tus joyas y tus aretes estaban hechos de oro, y desde el día de tu nacimiento estuvieron a tu disposición. Un ángel te protegía mientras pisabas piedras de fuego en el monte elegido por Dios. Desde el día en que naciste, te habías portado bien, pero un día mostraste tu maldad. En los muchos negocios que hacías, llegaste a ser muy violento. Por eso te arrojé de mi montaña. El ángel que te protegía te alejó de las piedras de fuego. Es interesante y me llama la atención, por lo menos en esta versión me pareció curioso, que menciona 2 veces al ángel otra vez. Y el ángel cuidaba de este personaje. ¿Qué piensa usted de la lección entre el príncipe de Tiro y el rey de Tiro? Ya, o sea, pero encontramos allí, digamos, afirmaciones de imágenes, ¿no? Hay imágenes que aparentemente, digamos, simulan algo, ¿no? Pero son imágenes humanas, obviamente, ¿ok? Para poder mostrar esta figura. Ahora, en cuanto, digamos, al hecho de los niveles, ¿no? De las categorías, el rey y el príncipe, ¿ok? Que básicamente apuntan al mismo personaje, pero digamos, señalan como padre e hijo, ¿no? Padre e hijo. Y esa parte obviamente revela también una similitud en cuanto al tema de la deidad. En el asunto, digamos, de los personajes del rey de Tiro o el príncipe de Tiro, o sea, están hablando definitivamente no de un ser bueno, sino de un ser del rebelde, ¿no? ¿Ok? Pero esa es más que todo la figura, Margarita. Sí. Sí. Ahora, en esta parte de la descripción que Ezequiel hace de este personaje, ¿qué detalles podemos encontrar aquí? Bueno, encontramos el asunto, por ejemplo, de la aparición de este ángel. Y me parece curioso, o sea, porque aquí primero dice de que un ángel lo protegía. Es interesante esto. Y luego, al final también dice, el ángel que te protegía te alejó de las piedras de fuego. O sea, ya no estabas allí, en medio de todo este asunto de, no sé, de grandeza y todo eso. O sea, te alejó. ¿Ok? Y es interesante porque, por ejemplo, en Daniel capítulo 10, donde se habla justamente del rey de Persia, ¿ok? Que es este personaje, Gabriel, cuando viene a darle la explicación de la visión a Daniel, dice que en su lugar vino Miguel para poderlo ayudar a enfrentarse justamente al rey de Persia. ¿Ok? Es interesante eso. En otras ocasiones también se menciona, digamos, esta parte de poder, de este conflicto entre Miguel y este personaje, o sea, este ser caído. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12, también, o sea, revela esta parte de que fue justamente Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón y sus ángeles, etcétera, etcétera, y fue expulsado definitivamente del cielo y ya no hubo más lugar para él. Ahora, ¿qué significa el hecho de los negocios en los que estaba inmerso este querubín, ¿no? ¿A qué se refieren estos negocios? Porque aquí hay una palabra interesante. Busqué en la
en la Biblia en hebreo y en arameo, perdón, en hebreo y en griego. Esta palabra negocios viene del hebreo rakal, que además de tráfico, de comercio, de viajar por negocios, etcétera, significa también calumnia. En inglés es slander. ¿Sí? Y eso es precisamente el punto el chispazo, la parte de partida, el punto de partida de este conflicto cósmico. El slander, la calumnia, la acusación falsa contra el carácter de Dios. O sea, lo que está diciendo aquí, cuando menciona en los muchos negocios que hacía, en realidad lo que se está refiriendo era a las muchas calumnias que empezó a generar. ¿Sí? Y a partir de allí, obviamente, se transformó. Ahora, esta parte me hace recordar algunas otras cosas, ¿no? Porque es interesante de que, al parecer, a partir de las calumnias, de empezar a mencionar, digamos, mentiras respecto de alguien, el carácter de la persona cambia. Y dice aquí que se torna violento. Se torna violento. Y me hace recordar un poco los momentos que ocurrieron en algunas partes, en algunas etapas del pueblo de Israel en el desierto, ¿no? Cuando, por ejemplo, murmuraban contra Dios, ¿no? ¿Sí? Y entonces esa murmuración empezaba a hacerse más fuerte y ya se levantaban para tratar de encontrar a alguien un capitán, ¿no? Que los regrese a Egipto, ¿no? O si no, alguien empezaba a generar malestar entre todos los demás y hablaban de apedrear a Moisés, a Aarón, a Josué, a Caleb, ¿no? O sea, esa actitud. Y eso me hace recordar esta parte, ¿no? El tema de la calumnia comparado con el asunto de la murmuración, cómo es que llega a transformar el temperamento de las personas. Sí, es interesante esto. Ahora, nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que se busca determinar en el conflicto cósmico? O, por ejemplo, ¿cómo le podríamos explicar a una persona que nuestras luchas personales forman parte de un conflicto más grande, ¿no? ¿Cómo podemos explicarle eso a una persona tal vez que no tiene un conocimiento mayor de esto, ¿no? O sea, ¿cómo podemos explicarle que nuestras luchas personales, a veces incluso las peleas que tenemos en casa, en la calle, todas esas cosas son parte de una contienda mucho mayor? Yo creo que uno lo puede explicar, pero depende de cada quien que lo vea. Ajá. Cuando ¿era Eliseo o ¿De qué? Eliseo? Eliseo Que el profeta. Ajá, ¿De que qué? le abrieron los ojos al cielo. Eliseo. Bueno, entonces él pidió que viera, Ujú. pero no todo el mundo quiere ver. Entonces, pues depende de que la persona quiera ver. Uno puede explicar, pero pues solamente Dios puede hacer que la persona esté receptiva a ver más allá. Así es. Así es. Eso es cierto. Sí, definitivamente. Ahora, Y aquí voy en el tema de espiritismo y espiritualidad. O sea, es un poco en estos términos de ángeles y demonios que estamos hablando, pues está un poco el tema del espiritismo. ok, Y muchas veces como cristianos nos cerramos al tema de la espiritualidad porque pues se viene mucho a relación con el espiritismo. Pero la religión, así nada más sin trasfondo, entonces es un poco vacía. Y Dios es, es Jehová y Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, cuando hay que poder discernir y estar a la vez conscientes de que hay una parte espiritual en todos nosotros y que uno con su espíritu y su actitud
puede estar influenciando a los demás. Entonces, hay mucha como verdad y mentira mezclada cuando uno se mete en esas cosas, pero también como cristianos es algo que sí creemos y que también hay que tener presente y no solamente descartar. Ok. Ahora, en el tema de las peleas, de las guerras en las cuales Israel entró, ¿cómo vemos el asunto de la participación, digamos, o de que estas guerras, estos conflictos al final fueron aprobados divinamente, ¿no? ¿Cómo podemos explicar eso? O sea, porque digamos, nuevamente, esta discrepancia entre un Dios de amor, de tolerancia, de que ese amor nunca se acaba, etcétera, etcétera, y un grupo de gente que al final sale a enfrentarse y a matar a otros, ¿no? Creo que eso lo vemos en las siguientes lección, Ok, cuando se habla de justicia. ok. Y me gusta mucho que esta lección te da los versículos en orden, Ajá. porque cuando los tienes que buscar y no están en orden, te tardas mucho, y las otras lecciones no los han dado en orden y los das en orden. Bueno, el punto es que empieza desde Génesis y menciona una ocasión en que Abraham le dice a Abraham, los cananeos están haciendo mal, Ujú. pero ahorita no los voy a destruir hasta más tarde, porque cuando estén más mal, pero ya están llegando. O sea, desde un principio estaba el mal y ya estaba como para destruir a los cananeos, porque estaban haciendo cosas muy malas, pero Dios les da misericordia. Entonces, no es que está destruyendo a las personas, porque si a Dios le era, ay, esa persona la odio, entonces hubiese destruido a esas personas en ese momento. Pero no, era el mal que estaba sucediendo ahí. No es algo personal cuando se destruye a alguien o a alguien más. Es feo, pero no es personal contra uno. A veces el mal que hace otra persona pues daña a los otros en constante, y a veces pues uno está involucrado en eso. Por eso pues tampoco hay que ser del mundo, ¿no? Pero tampoco hay que alejarse del mundo. Ok, ahora, en esta parte, o sea, me parece que Dios no le dice que él va a destruir a los cananeos a Abraham, ¿ok? Porque, digamos, lo que sí le menciona es el asunto de que no ha llegado todavía el colmo, ¿sí? Digamos, la gente, o sea, los cananeos en sí, ¿ok? Pero de que sí le promete el lugar donde ellos están ahorita todavía ahí viviendo. Ahora, pero hay una cosa que sí me parece interesante, mira. Yo difiero ahí en Ok, que Dios... puede ser. Ujú. Bueno, sería cosa de volverlo a leer, pero me parece que, o sea, Dios no le dice yo voy a entrar a destruirlos. No les dice eso. O sea, no le dice a Abraham eso, ¿no? De que yo voy a entrar a destruir a los cananeos. Ahora, en esta parte, y es un asunto que hemos estado viendo hace 3 trimestres atrás, y es el hecho de que en este conflicto hay reglas. Ok, la pregunta es, ¿los seres humanos también de cierta manera estamos sujetos a algunas reglas que quizás de forma abierta no las conocemos completamente, pero que sí estamos sujetos a ellas? Lo digo por esto, o sea, porque lo que está mencionando Dios a Abraham, por ejemplo, es el hecho de que todavía no ha llegado el colmo. O sea, hay un punto donde sencillamente ya no hay vuelta atrás. O sea, hay un punto donde el juicio contra este grupo de personas se va a hacer efectivo. ¿Ok? Si lo hace Dios o lo hace otro ser, eso todavía ahorita no es muy, digamos, relevante. El asunto es de que sí, o sea, los seres humanos, de acuerdo a su conducta, a su actitud, a su preferencia entre Dios o el enemigo, llegan a un punto porque obviamente al entregarse a la maldad, la maldad y crecer todo esto, sí va a generar una condición en la cual va a haber un límite. Y dentro de este conflicto, esa conducta va a llegar, digamos, a generar un juicio para poder ponerle punto final a todo eso. En Isaías se habla mucho de la copa de ira, Ujú. y la copa rebosa y la copa tiene un colmo. Entonces, hay un punto
en que el dolor que causa el mal le causa tanto dolor a Dios. Y no es malo que destruya. Ese dolor que uno causa al otro, duele a los dos. Y el destruir el mal es mejor que bien. Cuando el rey Ezequías ora porque no sabemos si se fue al cielo o no, ¿no? Pero terminó su vida en justicia. Y luego ora porque se le extiende la vida y termina no tan bien su historia. Yo creo que le hubiese ido mejor morirse antes. Y Dios sabe esas cosas. Entonces, siempre creo que la intención de Dios es bien. Y yo sé eso porque creo en su carácter. Y me da confianza de lo que sea, de lo que sucede. Ok. Bueno, hay algunas cosas tampoco que no las comparto mucho, porque, o sea, en esta parte, digamos, de que el asunto este de que si, digamos, se permite o que Dios actúa de determinada manera porque la copa de su ira, digamos, ya llega al final o todo lo demás, creo que en algún punto también hemos podido comprender de que la ira de Dios tiene que ver con un asunto de permitir que ocurra aquello que significa la decisión del ser humano, ¿no? Y en ese punto siempre entra a tallar el enemigo, que es el destructor, el asesino, en fin, es aquel que causa el daño, ¿no? Y creo que en la experiencia, por ejemplo, de Job, nosotros podemos entender con bastante precisión cómo se toman las decisiones en el concilio celestial, que no es un asunto privado y no nada más no es un asunto de la voluntad de Dios, pero existen ciertas reglas y existen ciertos límites también. ¿Okay? Y en esa condición, el que actúa para generar daño siempre es uno solo, buscando un solo propósito, que es el de poder demostrar que su teoría es correcta, ¿ok? Y que Dios no es quien dice ser. Entonces, en esa parte, digamos, en esa condición, la ira de Dios tiene que ver con un asunto de poder permitir que al final se haga realidad la voluntad humana. O sea, tu libre albedrío es ¿no? O sea, lo que tú decides es irte para otro lado, pero allí está sujeto bajo el dominio, bajo la acción de este otro personaje. ¿Sí? Creo que hay un poquito, cuando uno es joven y sus papás se enojan, dicen, ay, mi papá es bien enojón, y nada más ves el enojo y ves la ira. Pero cuando eres más sabio emocionalmente, uno se da cuenta que el enojo proviene de un dolor que le causó. Y ese dolor es porque le importa tanto el tema a la persona. Entonces la ira es mucho mejor que te deje de importar algo. Cuando algo te deja de importar, eso realmente es feo, que no le importes a alguien. Entonces, para mí, el hecho que Dios tenga ira es que profundamente le importa algo. Y con ese trasfondo veo yo los acontecimientos. Ok. La ira de Dios no es igual a la ira humana. No, pero Dios es... Pero pienso que es una expresión, ¿no? Una yo forma de creo expresarlo que los humanamente. caracteres que tenemos y las emociones que sentimos son muy relacionales, todas. Exacto. Y Dios es un Dios relacional. Definitivo. Entonces nos dio eso para poder relacionarnos a Él. Y por eso nos da relaciones entre humanos, de amigos, de madre y padre, para poder entenderlo. En muchas facetas que Él tiene, como de todas las formas que Él es, pero el punto es entenderle. Ok. Muy bien. Vamos a continuar. Quiero leer del libro de Éxodo el capítulo 14, los versículos 13, 14 y 25. Y leo de la Nueva Versión Internacional esto. Dice, no tengan miedo, le respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar.
Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Am, en esta situación, o sea, y es algo que lo hemos visto en las lecciones pasadas, ¿no? ¿Cuál era el plan original de Dios respecto de la conquista de Canaán? ¿Cuál era el plan original de Dios, ¿no? Con respecto a la conquista de Canaán? ¿Qué sucederá antes? Ok, quiero leer aquí lo que dice Ellen White en The Signs of the Times. Y es una parte que llama Los 12 espías, de todos los spies. 2 de septiembre de 1880. Dice: Dios no quiso que obtuvieran la tierra prometida por medio de la guerra, sino mediante la sumisión y la obediencia incondicional a sus mandamientos. O sea, aquí lo importante no era el asunto de ir a hacerle guerra a los cananeos. Lo importante era el hecho de que cada uno de los israelitas debía entregarse en sumisión al Señor. Ahora, esta parte, ¿qué me dice a mí respecto de mi vida presente y respecto de las luchas a las que debo enfrentarme cada día? ¿Cuál es la estrategia a seguir que el Señor me propone, que el Señor me plantea para mi vida diaria y para las dificultades que yo también debo enfrentar? ¿Cuál es la estrategia a seguir? ¿Será acaso que debería asumir, digamos, enfrentarme a las cosas o a las personas que están a mi alrededor? Porque en este punto el Señor siempre nos llama a que podemos confiar en Él. En la lección hay una pregunta que se me hizo muy interesante, o sea, y es el hecho de que ¿cuán importante veo yo el quedarme quieto para esperar que el Señor sea quien tome las batallas, los enfrentamientos que están delante de mí y que sea Él quien pelee por mí? ¿Cómo lo ves, Margarita? Lo estoy pensando en que yo lo veo esto muy reflejado en mi vida, pero yo soy muy afortunada. Ok, Y realmente no sé explicar por qué, ni qué, pero pienso de que soy muy afortunada en que me tocó vivir algo así. Y que lo estoy viviendo y que puedo experimentar a Dios de esta manera. Pero también pienso en Jeremías y en Baruch. Y lo que ellos se mantuvieron firmes y obedientes. Baruch hasta en un momento se andaba quejando y Dios le dijo: no te quejes, vas a seguir haciendo eso, pero no te voy a matar. O sea, vas a sobrevivir, no importa qué. Yo hasta pensaría, prefiero no sobrevivir. con todas las cosas que tenían que pasar. Sí, o sea, no sé por qué a unos les toca unas cosas y a otros no. Ya. Yo creo que yo soy bien débil y por eso no aguantaría algo como lo que aguantó Jeremías. Toda la vida sufriendo, toda la vida. Al final ya como que lo dejan medio en paz y le dicen que viva bien, pero cada cosa. Y hay gente que así veo que les pasa cada cosa. Y no es que son malos. Y bueno, a Job le pasó algo malo, pero no fue como que todo el tiempo. Pero hay gente que todo el tiempo. Entonces yo diría, no, no, no sé cómo contestar esta pregunta. Ahora, en esta parte, bueno, creo que aparece el tema de la esperanza, ¿no? Y de todas maneras hay un asunto que sí es cierto, Margarita. O sea, tú dices, ok, a algunas personas les pasó algo malo todo el tiempo, ¿no? Pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es de que incluso dentro de estos límites y de estas reglas, en ese conflicto entre el bien y el mal, existe una regla fundamental, que es el de la temporalidad. O sea, el mal no va a existir para siempre. O sea, el mal no va a existir para siempre. El mal tiene su fecha de caducidad. Eso es algo definitivo y eso es algo que debe animarnos a nosotros también cada día. Yo creo que debemos ser conscientes de eso. Y por eso orar porque Dios ya venga y que venga Amén. el reino de Dios. Amén. Pienso en los niños que nacen
en un hogar de trata donde están vendidos inmediatamente. Ya, ya. ¿Qué hicieron? Y, y quizás no lo veo aquí alrededor mío, pero en otras partes Sí los hay. cercanas Sí, sí. están. Sabes que un día fui a visitar un lugar, me enteré por la televisión en Perú, en el puerto, en el Callao, una casa donde tenían ahí una pareja, estaban criando a unos niños con VIH positivos. Y eran unos niños que o algunos no tenían padres o algunos sus familiares sencillamente pues prefirieron dejarlos, o sea, porque estaban infectados con VIH. Y eran niños y por lo menos encontré como unos 9 o 10 niños que estaban ahí viviendo, ¿no? Y era tremendo porque a veces, por lo menos la persona que los estaba cuidando, me contaba que a veces tuvieron dificultades para poder tener la comida, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y sí me contó de algunas situaciones casi milagrosas para, digamos, que ocurrieron y que les dieron comida, les llenaron otra vez la alacena, el espacio con comida, con alimentos para estos muchachos. Pero una cosa que me, digamos, me tocó mucho era el asunto de cuál era realmente en el fondo la necesidad que tenían estos niños. Y era el hecho de que alguien de manera regular, de manera constante, pudiera visitarlos, pudiera, digamos, entrar en un contacto con ellos, en una relación más cercana. Porque sí, a veces había algunas personas que venían una vez, pero después ya no más, etcétera, etcétera. Pero ellos necesitaban a alguien que pudiera estar allí, más cerca con ellos, ¿no? O sea, ese vacío lo tenían, ¿no? Y creo que ese es el objetivo. O sea, al final, esta conquista de la tierra prometida solamente es un destello, ¿esa es una palabra? Sí, De cuando Dios va a conquistar esta tierra y va a venir la gran Sión, tierra prometida. amén. Entonces, no es nuestro objetivo conquistar este mundo por medio de Así la es. guerra y peleándonos. Es por medio de la obediencia, así como esto. Así es. ¿Qué es la obediencia? Pues guardar los mandamientos. Y los mandamientos es ama a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios sobre todo. Amén. Y así es como estamos luchando para que venga el reino de Dios. Amén. Eso es. Eso es. Muy bien, interesante este tema. Y la próxima semana vamos a continuar también con este tema del conflicto cósmico. ¿Qué tal si terminamos con una oración? ¿Sí? Voy a orar. Vamos a orar, Margarita. A ver. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de que al abrir tu palabra comprendemos un poco más respecto de cuál es tu carácter, de las razones por las cuales muchas veces ocurren ciertas situaciones que nos duelen, nos aquejan, pero sabemos, Señor, que tú estás allí siempre para poder tomar el control de todo, fortalecernos y animarnos también, porque tú nos ayudas a poder fijar la esperanza de que un día tú vas a regresar, Señor, por nosotros. Fortalécenos hoy, llénanos de tu presencia y de la presencia de tu Espíritu, Señor, y que nuestros amigos también que nos están viendo tengan esa misma experiencia de poder disfrutar, Señor, de la seguridad de que en tus manos sus vidas están seguras. Despídenos ahora con bien, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Nos vemos entonces la próxima semana, Margarita. Ujú. Nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.